Tenemos el honor de tener a Ailén Perines, directo desde Madrid, Ailén, en Sí, España. sí, de acá de Madrid. Y vamos a hablar sobre las investigaciones educativas y el impacto que tiene en los profesionales y también en los estudiantes. Así que, bueno, presentamos un poco a Ailén. Soy chilena, nací en Chile y allá hice mi carrera al principio, ¿no? Cuando egresé de los estudios de pedagogía en castellano y filosofía, que es lo que ahora se llama lengua castellana o similar, trabajaba en centros educativos y posteriormente sentí la necesidad de seguir estudiando, ¿no? Y por eso que hice un máster en educación con mención en gestión ahí mismo en Chile, en Santiago de Chile, y luego postulé una beca para venirme a España a hacer el doctorado. Y estoy aquí desde el año 2021 de vuelta, digamos. Ah, Y aquí, bueno, me dedico principalmente a la gestión, la docencia y la investigación. Trabajo como directora de título de un máster, que es un máster en investigación en educación, en la Universidad Internacional de Valencia, que trabajo de forma remota, ya que es una universidad que entrega una educación 100% online. Entonces trabajo acá desde Madrid. Estabas comentando que tienes una experiencia en lo que es Latinoamérica, también en Europa. No sé si nos puedes contar un poquito sobre esas Y diferencias, un poco. sí, si hay algo que tengo que valorar de América Latina es ese empuje que tenemos como intrínseco de querer salir adelante y de, al menos los que en el área que yo he trabajado, que es la educación, en la pedagogía, la formación de profesores, como que se nota ese ímpetu que tiene el estudiante latinoamericano y que el español también lo tiene, ¿eh? Pero que en la América Latina se nota un poco más. También tengo entendido también que el sistema educativo superior en Chile es un poco costoso en Sí, comparación a los salarios. Es casi, tienes toda la razón. En Chile el sueldo mínimo es cercano a los 400 euros, ¿vale? No sabría decírtelo en moneda argentina, pero 400 euros. Y las universidades están cobrando, no sé, por ejemplo, Psicología Universidad de Chile, que es la universidad con más prestigio, 600.000 pesos, que son 600 euros aproximadamente. Entonces tú dices, ¿cómo una familia que tiene un sueldo de 400.000 pesos va a pagar 600.000 pesos? O sea, es que haces las cuentas y no no, suma. no suma. Hay, lo que sí es cierto es que ahora hay más opciones de financiamiento. Hay una ayuda que se llama gratuidad, que ha hecho un cambio gigante y que hay muchos alumnos que están estudiando con gratuidad, que esto lo paga el gobierno, que en mi época no existía. Por ejemplo, yo estudié con un crédito fiscal, imagínate. El Estado pagaba mi carrera y al final de mi carrera yo pagué al Estado la deuda, que son cosas que yo Claro. aquí lo converso con otras personas y me dicen, ¿qué? ¿Cómo En, puede pasar eso? sí, hay muchos países en Latinoamérica que la beca del Estado es a cambio es un intercambio, ¿no? Hay que retribuir una vez terminado el proceso educativo. Tengo Sí, entendido que también en Centroamérica se funciona mucho así. Y sí, bueno, la verdad que sí. si nos cuentas un poco, me llama mucho la atención esta parte de la investigación pedagógica, eh, que también yo la he visto más que deficiencias, creo que más en la parte de educación superior, he sentido que hay ciertas debilidades en esa área, cuando nos toca, por ejemplo, hacer una tesis o hacer Sí, entonces no sé si nos podrías sí. hablar un poco de esto. Mira, yo tuve un proyecto cuando estuve en Chile. En esos 3 años y medio en los que fui a Chile, postulé un proyecto que te dan financiamiento para investigar, que son los llamados Fondesit, que lo financia la misma entidad que me financió la beca cuando me vine. Entonces, pude ejecutar el proyecto durante 3 años y se centraba en la presencia y la importancia que tiene la investigación educativa en la formación del profesorado. Entonces, partiendo de la hipótesis que es una formación deficiente, que es una formación débil, que es una formación parcelada, entonces hice un estudio con estudiantes y hice estudios con profesores universitarios. Por el lado de los estudiantes, hice un estudio mixto y también con los académicos o profesores universitarios también. O sea, recogí datos cualitativos y datos cuantitativos para poder complementar la información y enriquecerla. Entonces, con el tema de los estudiantes, se hicieron focus group, entrevistas, se les aplicó un cuestionario y con los profesores también. Algunos resultados relevantes.
Por ejemplo, las asignaturas que tiene el estudiante, esto fue en la Universidad de La Serena, cuarta región de Chile, que si bien los resultados cuantitativos sabemos que se pueden extrapolar, también es importante mencionar el contexto. En cuanto a los estudiantes, los principales resultados son, por ejemplo, que sentían que una asignatura de investigación, por ejemplo, en el último año de la carrera, era insuficiente, o que era una asignatura con un enfoque muy teórico. Entonces, que luego el alumno, cuando se enfrenta a un seminario de investigación, una tesis de grado o de pregrado, como se llama en Chile, por supuesto que se siente con dificultades para identificar un problema de investigación, para plantear los objetivos, porque a veces la asignatura puede tener un enfoque muy mecánico, ¿no? Esta es la investigación, esta es la metodología, y el alumno lo memoriza y luego lo dice en un examen, en una actividad. Entonces, al menos en este contexto, el estudiante en general se quejaba de esa parte, ¿no? De muy poca asignatura y además muy teórica. ¿Qué otros resultados relevantes? Por ejemplo, los estudiantes también hablaban de que algunos profesores se notaba que estaban más implicados en la investigación que otros, que hay profesores que están implicados, sensibilizados. Oye, chicos, leamos este artículo. Oye, chicos, miren, vamos a realizar una indagación y voy a buscarle algunas bases de datos para que busquen bien y no busquen en el buscador tradicional donde Wikipedia es lo primero que aparece. Entonces, los estudiantes en general tenían una visión más bien crítica de la formación que habían recibido hasta ese entonces. Estos estudiantes en ese tiempo estaban en tercer año de universidad. En cuanto a los profesores universitarios, interesante, porque el cuestionario que les apliqué mostró valoraciones muy altas sobre sí mismos, ¿no? Por ejemplo, investigo con mis estudiantes, totalmente de acuerdo. Y luego cuando los entrevistas, ya a través de lo cualitativo, ¿verdad? Que te permite profundizar en percepciones, en visiones, sí que muchos de ellos reconocían que o les hacía falta más formación o a veces les daba igual la investigación educativa en su clase. Algunos reconocían que creían que era responsabilidad netamente la asignatura de métodos y que ellos en otras asignaturas como evaluación, currículum, enfoques, no abordaban nada porque sentían que no les correspondía. Y este proyecto al final derivó en una propuesta teórica que publiqué el año 2020, me parece, o 2021, no me acuerdo bien, donde hago una propuesta de cómo se podría realizar esta investigación, esta formación con el profesorado del futuro, ¿vale? Es un artículo que está publicado en una revista chilena donde planteo como un esquema y digo, a ver, ¿cómo se puede hacer? Y hago algunas sugerencias. Por ejemplo, el incremento de asignaturas es solo un aspecto, o sea, incrementar las asignaturas no va a garantizar que haya una formación en investigación. ¿Qué sugerencias hago en este modelo? Por ejemplo, incrementar las actividades con metodologías activas, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en problemas, que lo puedes hacer en cualquier asignatura. Que el estudiante tenga acceso a bases de datos y que se le enseñe a navegar en ellos para que sepan buscar información. Vivimos en un mundo tan hipercomunicado, tenemos exceso de información en nuestros teléfonos móviles, pero a veces el estudiante no sabe filtrar lo que sí de lo que no. Luego, también se les sugiere, por ejemplo, que se mejore la comunicación entre las universidades y los centros educativos, que eso también cuesta un poco, que se incremente la investigación-acción, que se incrementen los semilleros de investigación, que en América Latina es un tema súper potente. Entrego algunas sugerencias, o sea, realizo el proyecto, lo ejecuto, como te decía, con estudiantes y con profesores universitarios, y al final me atrevo a decir, mira, después de haber investigado, propongo esto. Y eso fue más o menos el proyecto que me has preguntado. En esta experiencia, porque aparte también sos docente, tuviste esta experiencia, ¿cuáles sentís que han sido no las debilidades, pero sí los desafíos que de repente se han presentado más? No solo con el proyecto que realizaste en Chile, sino en general también Y aplicado a tu experiencia docente ahora. creo que el principal desafío es entender el por qué es importante que el estudiante universitario esté sensibilizado con la investigación educativa. Yo creo que si no estamos conscientes de por qué es importante, no lo vamos a implementar ni lo vamos a potenciar. Es muy importante la investigación para el futuro maestro por distintos factores.
El primero es por los propósitos que tiene la investigación, cuáles son sus objetivos. El primero, evidentemente, es producir conocimiento, y en eso estamos todos de acuerdo que le corresponde, pero no es el único. También la investigación educativa debería ayudar a mejorar la educación, como pasa en salud, que lo que se investiga se aplica en la salud. Cuando sale un nuevo fármaco, cuando sale un nuevo tratamiento contra el cáncer, cuando sale un nuevo tratamiento contra la diabetes, se implementa, ¿no? Oye, esto es lo último que salió. En educación no es tan fácil, sabemos que son contextos muy complejos y que estamos trabajando con seres humanos que son todos distintos. No es igual que en salud, pero sí que hago la comparación porque siento que nos hace falta también mirar lo que se investiga. Y dentro de esta distancia que hay entre la investigación y la práctica, uno de los criterios, de los motivos que la literatura ha identificado es la falta de formación que tiene el profesorado en ejercicio en temas de investigación educativa. Por lo tanto, para superar ese problema, uno de los focos debe estar en la formación universitaria. De manera de que el profesor que egresa de un programa de profesorado o de pedagogía, etcétera, cuando termine su carrera, sepa de qué va la investigación y cómo la puede utilizar. Y eso no quiere decir que va a ser un investigador o una investigadora, sino de cómo le va a dar uso. Ese es uno de los motivos. El otro motivo es la importancia que tiene para formar personas más críticas, con un sentido de análisis de la información y que sean conscientes de la actualización de los conocimientos. O sea que es muy importante que el profesorado sepa desde su formación que siempre se debe actualizar. Y eso implica ir a talleres, ir a cursos, pero también leer investigación. Sabemos que hay otros factores que cuesta darse el tiempo, que los artículos son muy extensos, que están escritos en un lenguaje complejo, elevado, técnico. Sabemos que eso es otro tema, ¿no? Todas las dificultades que existen para aplicar la investigación. Pero es importante que la formación universitaria se sensibilice sobre este tema al estudiantado. Si no se hace en la formación, luego en el ejercicio de la profesión es muy difícil que se utilice, que se haga, no sé si investigación necesariamente teórica, extensa, como una persona investigadora, pero va a ser muy difícil que se le dé un uso en la práctica. Totalmente, que no tiene que ver solo con, como lo decía, de me voy a dedicar a la investigación, pero en el espacio docente sí es cierto que es necesario saber investigar, porque hay mucha información y no se trata solo de leer la información, sino saber dónde buscar, qué Sí, tomar, qué analizar y qué se alinea también con la especialidad y con lo que cada uno está buscando, que creo que por ahí un poco también se dificulta cuando se está realizando una investigación. Creo que hay mucha información y como no se sabe por dónde empezar, tomamos todo y empezamos a agarrar de todo un poco y se confunde mucho más sea el estudiante o muchas veces los docentes sí, que tienen de repente la capacidad, las capacidades o habilidades en su área, pero no para investigar. Y eso se ve reflejado también cuando quieren acompañar los procesos de los estudiantes. totalmente. Has dicho algo muy certero. El estudiante, por ejemplo, yo ahora en el máster en el que estoy como directora, también doy una asignatura. Y a los estudiantes les enseñé a buscar información y a seleccionar lo más adecuado, ¿verdad? Con algunos criterios, literatura actual, artículos empíricos por sobre los teóricos, no sé, ciertos criterios para buscar información para un eventual marco teórico de una tesis o como aquí se le llama TFM, trabajo de fin de título. Y claro, yo me daba cuenta que para muchos alumnos era algo totalmente nuevo. Te estoy hablando de estudiantes de máster, o sea, que ya han acabado el grado y que acá se llama grado, que allá se llama pregrado, ¿no? Que muchos de ellos han hecho una carrera de profesor o de maestro, y para muchos era nuevo lo que yo estaba enseñando. Por lo tanto, en el grado, claramente no lo aprendieron. Es cierto que el máster tiene un enfoque investigativo y que hay que trabajar esos temas, pero sí yo pensaba que traían más bases, ¿vale? Y la verdad es que no. Eso por una parte. Y lo otro, como dices tú, además de toda la información disponible, el profesorado debe tener una sensibilización con cómo interpretar esa información. Primero, cómo filtrarla y luego cómo interpretarla para escribir un marco teórico o bien para llevarla a mi contexto de mi aula.
porque puede que una investigación haya arrojado que las matemáticas, al enseñarse en la mañana, se aprenden mejor, me lo estoy inventando, pero puede que en mi contexto eso no me vaya bien. Entonces es importante también comprender que no, la investigación no se aplica como una receta a la educación. Entonces, para que se pueda utilizar, tiene que haber, hay otros filtros intermedios y para los cuales es muy importante la formación, porque si no tenemos formación, ¿cómo? Has visto que hay muchos neuromitos, no sé, por ejemplo, escuchar a Mozart mejora la inteligencia. Y hay gente que vende esos programas y que los vende a centros educativos y los centros educativos los compran. Entonces tú dices, ¿cómo, cuánto hace falta poder filtrar y decir, a ver, esto es cierto, voy a buscar información? Y tal vez ya se caería el negocio de esta gente, ¿no? Pero tal vez nos falta formación de decir, ya, ¿dónde busco? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo investigo? A ver, voy a tirar de algún investigador amigo que tenga en la universidad. Oye, ¿me ayudas? A ver, voy a buscar en internet, pero no en el Wikipedia. Lo voy a buscar en Web of Science, Scopus o en Google Académico, que también sirve. Voy a buscar información, voy a leer algún artículo actual sobre el efecto Mozart o como se llame. O sea, yo recuerdo hace 5 o 10 años efecto Mozart, lo escuchaba en todos lados. Y luego tú vas a la evidencia científica y te puede relajar, te puede gustar, pero no necesariamente te va a generar mejores aprendizajes o más inteligencia en niños pequeños. Entonces, Totalmente. están muy instalados ciertos mitos que con un poquito de investigación quedan erradicados. Totalmente, tomando este ejemplo, ¿no? De Mozart, porque esto que mencionabas, tal vez está relajado y el efecto, estoy construyendo un Sí, poco, ¿no? Y el efecto de mejor aprendizaje no tiene que ver que llegue directamente a algo neuronal, sino que al estar relajado puede que, o sea, tiene sí, otro hay otros efecto, factores. hay otros factores, pero esto tiene que ver con que no, para eso es importante investigar, Sí. ¿Y saber sabes qué pasa también, por qué ir desglosando. Sí. ¿Y sabes qué pasa también, Alejandra? Que, como te decía antes, estamos en un mundo muy globalizado donde no nos cuestionamos la realidad. Entonces tú a veces al alumnado le pides, ya chicos, vamos a buscar un problema de investigación y no se les ocurre. Ya, pero mira, te voy a dar un ejemplo. Ta, 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 ta. Y el alumno le cuesta, le cuesta, le cuesta, porque estamos recibiendo, pero no estamos criticando. Estamos criticando en el mal sentido, una tontería en Instagram, ay, qué lata esto, no sé qué, Twitter, está. Estamos como dando opiniones sobre gente que publica cosas, pero no estamos realmente mirando con ojos críticos la realidad que estamos recibiendo por parte de los medios de comunicación, por parte de los medios digitales, ¿verdad? Entonces es importante que el estudiantado vaya aprendiendo, ni siquiera de la universidad, desde primero de primaria, desde la educación infantil para arriba, ir problematizando el entorno. Yo a los chicos en mi asignatura les decía, ya, vayan a mirar su barrio, en otra asignatura que vi hace unos años. ¿Qué problema observan? Al principio no observan nada, pero luego dicen, oye, mira, va pasando una señora que todos los días pasa por ahí y está a punto de caerse todos los días en la misma esquina. O mira, ¿sabes qué? En la basura no la quitan. O mira, son problemas que si tú los miras por encima no los ves, pero tienes que profundizar un poquito y los ves. Lo mismo pasa en un aula. En un aula surgen problemas en el día a día y el profesorado tira de su experiencia, que es muy válida, porque sabemos que la experiencia es fundamental. O sea, si tú caminas por la calle y te caes, mañana ya no pasas por ahí porque sabes que hay un hoyo. O sea, la experiencia te sirvió. Y en educación, la experiencia es fundamental, pero no es lo único de lo cual podemos tirar para fundamentar nuestras decisiones pedagógicas. Y en eso la investigación también tiene una gran responsabilidad en cómo llegan los resultados de la investigación a la sociedad y a los centros educativos, porque podemos culpar mucho a los formadores de maestros, podemos culpar mucho a los directivos de los centros educativos que tampoco apoyan la investigación, ¿vale? Pero nosotros, yo me incluyo, ¿qué pasa con las personas investigadoras? ¿Estamos haciendo algo para que la investigación aterrice
en los planes formativos, en los profesores en ejercicio. También ahí hay un tema que da para otro conversatorio que tiene que ver con los mecanismos en que la investigación se está comunicando y se está difundiendo actualmente, que son en contextos muy académicos, ¿no? Más que en contextos no académicos, que la ciudadanía, los centros educativos se enteren de los hallazgos de la investigación. Aquí en España actualmente se habla mucho del factor de impacto de los artículos de investigación. Entonces, si tú investigas un poco y dices factor de impacto, ¿de qué va esto? Va netamente de las citas que recibe un artículo. Entonces, claro, para mí esa palabra impacto se queda chica, se queda pequeña, porque el impacto para mí no es solo que te citen. Para mí el impacto de un artículo es cómo ha sido leído, cómo ha sido transferido, quiénes se han visto beneficiados por ese artículo. O sea, creo que la palabra impacto tiene una trascendencia mucho mayor que solamente las veces que te citan, que también es importante, a todos nos gusta que nos citen. Pero claro, la cita es lo único que importa en ciertos contextos académicos y la investigación está enfocada a eso, no a esto otro que tú y yo estamos conversando. Has tocado un punto bastante importante que nosotros en GEMA es una de las razones por las que se creó GEMA, y es que el impacto no tiene que ver con la parte académica solamente, sino que va más allá del aula, de la parte académica, sino tiene que ver más con cómo trasciende justamente. Justo me llamaba la atención esto que estabas mencionando, ¿no? Porque la investigación y en general todo lo que tenga impacto en la educación no se tiene que quedar solamente en un papel, en un escrito, que está bien, pero que creo que ya es también momento de hacer que sea completamente transversal. ¿Sabes lo que pasa, Alejandra? Que también el profesorado universitario está muy supeditado o muy dependiente de los criterios de evaluación de su profesión. Aquí en España, por ejemplo, existe la ANECA. La ANECA te evalúa tu currículum y te da una figura de acreditación. Si tú no estás acreditado, aquí te cuesta muchísimo encontrar trabajo, postular a plazas en instituciones públicas. Todo el mundo busca estar acreditado. Y hay distintas figuras, ¿vale? Y lo que más pesa en la evaluación del currículum es la publicación en revistas que estén en el Web of Science o en el Scopus y en cuartiles, ojalá Q1 y Q2. Por lo tanto, todo esto que estamos conversando, si lo llevamos al plano del profesorado en ejercicio, de hacer más formación, de hacer más transferencia, no tiene ningún peso, tiene muy poquito puntaje. Entonces la persona que está mirando una rúbrica de evaluación o una tabla de puntaje dice, vale, ¿a qué tengo que apuntar en mi currículum para acreditarme? A esto. Y eso hago. Entonces, pero aún así, creo que las personas investigadoras, también incluso los estudios de doctorado, creo que falta más sensibilización con estos temas que estamos hablando. O sea, que también los estudios de doctorado a través de talleres, a través de una asignatura, también se le diga esto al futuro doctor. Oye, mira, está súper bien que publiques, pero vamos a aprender en esta asignatura mecanismos de difusión y divulgación de lo que haces. Oye, tal vez otro mundo sería, ¿no? Porque el doctorando está aprendiendo, pero cuando ya es doctor, entra en la lógica del doctor. Sí. Pero cuando está en el doctorado, oye, sería interesante transmitirle todo esto. Yo en el máster que dirijo tengo una asignatura de divulgación y difusión y transferencia, para que el estudiante desde el máster ya tenga esta sensibilización de decir, vale, ok, está el artículo, pero no está solo el artículo. También está un póster, también está un podcast, también está un vídeo para yo entregar la investigación. De hecho, en LinkedIn yo tengo hartos seguidores, suena así como famosa. Suena, suena muy gracioso, pero es porque yo desde hace años que hago eso. Pero me nació a mí de forma natural, o sea, publico algo y yo en LinkedIn lo cuento con detalle, o comparto el artículo, o estoy abierta a dialogar sobre el artículo, o
¿me entiendes? Con textos muy sencillos, ni siquiera nunca he construido una infografía, nada, solamente por escrito. Mira, he publicado este artículo y estos son sus resultados y esto fue lo que hice y no sé cuánto y no sé qué. Y así he hecho un networking en LinkedIn a través de esa manera de transmitir la investigación. Pero creo que ahora estamos en una era donde podemos tirar de recursos digitales, donde podemos hacer un vídeo breve de 1 minuto donde tú digas, mira, la investigación que he hecho se trata de esto y estos son los resultados. O como te decía, un podcast o lo que sea. O sea, ya no es como antes que no teníamos recursos y más ahora con las cosas digitales que te lo hacen súper rápido. Y saber Entonces creo que usarlas también, también. Saber sí, yo creo, utilizar las cosas es verdad, digitales. Perdón que te interrumpa. sí, sí, es verdad. Porque hay tanto digital y hay tanto esto de la inteligencia artificial que no hay que confundir saber utilizar la inteligencia artificial y que nos quiera resolver todo la inteligencia artificial. Totalmente. Oye, eso es Pero otro tema con los luego, estudiantes, esto ya es otro tema para es otro otro tema. espacio. Y luego aparecen como todas las investigaciones escritas por la misma persona. Sí, sí, sí. No, Y, también es importante ese tema, incluso esto que estamos conversando de la sensibilización con la relevancia de la investigación y todo, creo que también puede marcar un precedente en cómo el estudiante se acerca a la inteligencia artificial, porque por mi parte he tirado de algunas páginas que me parecen fenomenales. Por ejemplo, hay una que se llama Research Rabbit, pones un artículo, te hace redes con otro, oye, es genial. Otra cosa ya es usar ChatGPT para escribir un artículo, o Excite, u otras páginas que existen que te lo hacen todo. Obviamente yo allí ya tengo mis reparos y una opinión crítica y una alerta ética importante. Entonces, qué importante es también decirle al alumno, oye, no todo lo que te llega es, no sé, 100% veraz o 100% ético. Entonces, creo que la formación es clave tanto en el grado como en el posgrado, para tener una mirada distinta respecto a la investigación, su uso, su enfoque, su sentido práctico, más allá de la publicación de un artículo. y hablando un poco de esto, porque siento que desde acá se han desglosado como para poder seguir desarrollando varios capítulos más. Pero sí me gustaría, como para ir cerrando, si nos compartís algunas estrategias y algunos consejos como más puntuales para aquellos que de repente no sabemos por dónde iniciar en este proceso de investigación, sea Sí. para tanto ¿Para posgrado o grado? para posgrado, Perfecto. para posgrado. Mira, voy a hacerme una autopublicidad. Estoy a punto de lanzar un libro centrado en esto. Lo voy a publicar en LinkedIn cuando ya lo tenga, que se centra en cómo ayudar a las personas cuando quieren llevar a cabo una investigación desde el principio hasta el final. Ya lo verás en LinkedIn cuando lo publique. De momento está en la impresión, ¿vale? Pretendo que se publique en marzo aproximadamente. El primer consejo, el primer consejo que le puedo dar a un estudiante que va a empezar es que lea, lea y lea. Tiene que leer del tema que le interesa, porque puede estar muy enamorado del tema, pero tiene que leer la literatura. Si es un tema que ya está súper investigado, merece la pena. Si es un tema que tiene muy poca literatura porque es muy, muy nuevo, estás en condiciones de crear teoría con la teoría fundamentada, por ejemplo, del método cualitativo. O sea, tienes que leer. Y esa parte es la que al estudiante a veces le da un poco de pereza y se la salta. Entonces, avanza al objetivo, pero luego el objetivo es inconsistente porque no ha leído. Por lo tanto, mira, como se nos va a acabar el tiempo, creo que el primer consejo lo dejamos para otro día, los tips para la gente que esté realizando una investigación por primera vez o por segunda vez. Pero el primer consejo es leer, 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 documentarte en fuentes fidedignas, bases de datos como Web of Science, Scopus, Galnet, EDIC, no del Google tradicional ni en el Wikipedia. Ojalá apoyarte mucho en tu director o directora que te hayan dado, hacerle preguntas, apoyarte en esa figura, decirle, mira, tengo este tema, ¿qué me aconsejas? ¿Tiene peso? ¿Tiene relevancia? Ta, 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 ta. Si esa parte teórica tiene sustento, todo lo demás va a ser más llevadero. Y el segundo objetivo para terminar, el segundo consejo, perdón, es plantear un objetivo y una pregunta de investigación adecuada a tu problema de investigación. Tienes que investigar un problema, no puedes investigar algo que esté solucionado. Bueno, es interesante, podemos dar otro día unos tips para Así la que gente que está realizando investigación.
Si ustedes también están interesados en este tema, pueden dejar sus comentarios y escribir también qué puntualmente les gustaría que habláramos y poderlo desarrollar en otros capítulos.